Saludos amigos buscadores de lo desconocido. Bienvenidos a nuestro canal Champín Paranormal, donde las puertas al mundo paranormal se abren de par en par. Soy Mayri y bienvenidos a nuestro canal. Él nos cuenta que cuando él tenía 11 años, él vivía en Petén y acompañaba a sus papás para ir a limpiar los terrenos de cultivos. No me explicó cuál cultivo era, pero se dedicaban a limpiar los terrenos donde iban a sembrar, y que lo que hacían era que, como eso quedaba muy lejos de sus casas, se encampamentaban y dormían ahí para no perder tiempo. Los días eran muy cansados, muy agotadores, mucho sol, mucho cansancio, el aire húmedo, y al final de cada jornada pues los trabajadores se iban a sus campamentos a dormir cerca de las tierras que trabajaban. Sin embargo, una de las tardes, pues como niños, se fueron a explorar por las tierras, algunos lugares, algunos senderos, como son cosas de niños. Don Leonel y su amigo Nicolás, pues se fueron a explorar, pero en la tarde los trabajadores habían limpiado un terreno donde había un gran árbol, y lo que hicieron fue botar el árbol. Entonces por él quedó un gran tronco. Cuando ellos se dieron cuenta, pues una mala vibra emanaba de ese tronco, de ese árbol, cuando ellos lo botaron. Se sintieron mal, sintieron mala vibra, pero aún así lo botaron, porque trabajo es trabajo. La enorme raíz que quedó parecía esconder una misteriosa caverna. Cuando ellos empezaron a limpiar, pues ellos descubrieron que la raíz era una gran caverna. Y en la noche que venía Leonel y Nicolás, pues ya se les hizo muy tarde. Y cuando ellos iban pasando por un sendero, la luz de la luna iluminaba, estaba súper brillante, y cabal alumbraba hacia el terreno donde estaba hacia el espacio donde estaba el tronco. Cuando en eso viene don Leonel y dice: Nico, mira lo que está viendo, lo que está pasando allá. Miras el tronco. Y Nicolás pues no notaba nada. Cuando él empezó a ver, un extraño resplandor salía de las cavernas, de las raíces, y él se quedó viendo, y entonces fue cuando don Leonel se encontró en un instante donde una figura oscura, una figura peluda, una figura con ojos brillantes, una figura emitía un resplandor de miedo, y él iba saliendo de las raíces cuando se sentó en el tronco. Y entonces la criatura era una criatura grande. Él se dio cuenta que era una criatura que parecía un gato, pero su pelaje era más oscuro, era un negro noche, un negro de terror. Su mirada tenía una malicia, tenía un miedo, emanaba, no sé, terror. Entonces dice Leonel que él cuando cruzó la mirada con ese animal, él lo que hizo fue que se quedó parado. Él no pudo moverse, él no pudo emitir ninguna palabra. Tenía mucho miedo, tenía mucho terror. Y entonces él observó en silencio y se quedó parado junto. Y cuando se dio cuenta que Nico también no se podía mover, pero Nico no sabía por qué, solo Nico no se podía mover. Y fue cuando él se dio cuenta que el gato estaba jugueteando en el tronco y se adentraba en las cavernas y salía, pero con movimientos amenazantes, con movimientos que es donde se dieron cuenta que Leonel lo estaba viendo. Y cuando se cruzaron, se quedó viendo con sus ojos rojos intensos, y a Leonel le dio un escalofrío en la columna que no se podía mover. Entonces cuando se dio cuenta, él dice que empezó a orar, y cuando empezó a orar, dice que ¡pum!, finalmente se pudo mover y recuperó su voz, y le dijo: vámonos, Nico, alejémonos de aquí. Y Nicolás pues también se pudo mover y salió corriendo. Y cuando Nicolás no sabía por qué, pero él tenía un miedo también, y se alejaron. Nicolás no entendía, pero como que medio entendió cuando Leonel empezó a correr. Él lo siguió y vámonos. Y entonces cuando él se dio cuenta, Leonel
se quedó con esa imagen del gato diabólico en su mente, de esa criatura del tronco, de ese demonio del tronco, y salió corriendo y se fue para el campamento y encontró a las personas de su campamento y les contó lo que sucedía, porque él estaba nervioso, él estaba con una emoción de que había visto algo, pero también con el miedo de que lo había visto y que pensaba que lo estaba siguiendo. Entonces, cuando los trabajadores del campamento fueron a ver, decidieron acompañarlos, ¿va? Y Leonel los llevó para donde era. Cuando llegaron, pues no había nada. Ellos alumbraron y pues no había nada. Gracias a Dios, pues no había nada, pero como no había nada, no le creyeron a Leonel. Entonces, don Leonel, pues, alegre porque no encontró nada, pero frustrado porque no lo vieron. Entonces quedó como mentiroso. Pero Nicolás sabía que había pasado algo. Él no lo había visto, pero estaba seguro que había pasado algo. Lastimosamente, pues, él asegura las cosas, que puede haber sido víctima de la imaginación o de las sombras o de la noche o de la ansiedad o lo que estuviera viviendo, pero gracias a Dios no había nada, pero él sabe que existió, que vio, él sabe lo que sintió, lo que pasó, y él se convirtió en una parte de la leyenda de ese terreno, de ese tronco, del demonio del tronco.